Dios te bendiga en esta noche, hermanos. Damos gracias a nuestro Señor que nos permite reunirnos una noche más para estudiar las Escrituras, las que nos pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Hoy estamos en el día de enseñanzas número 59. 59, es la clase número 59 del día de enseñanzas y la semana pasada estábamos discutiendo la pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Que era, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y comenzamos en la pregunta, lo 29, a contestar lo siguiente, ¿cuáles son los deberes que exige el primer mandamiento? Y los deberes, para repaso, a modo de repaso, exigidos por el primer mandamiento son primeramente que conozcamos y confesemos que Dios es el único Dios verdadero y que Él es nuestro Dios y que conforme a esto le adoramos y le glorificamos pensando y meditando en Él. Hasta ahí no que nos quedamos. Tocamos hasta ahí, hasta pensando y meditando en Él. Pero la definición continúa, y la dijimos la semana pasada, que decía, recordando, teniéndolo en la más alta estima, honrándolo, eligiéndolo y amándolo, deseándolo y temiéndole, creyéndole, confiando, esperando, deleitándose y regocijándonos en Él, siendo celosos por Él, invocándolo, dando toda la alabanza y acción de gracias a Él, toda obediencia y sumisión con todo nuestro ser, siendo cuidadosos en todas las cosas que a Él le agradan y entristeciéndonos cuando hacemos algo con lo que le ofendemos, andando en humildad ante Él. Esa fue la definición que dimos. Y no terminamos con eso. Estuvimos discutiendo varias veces. Hablamos acerca del único Dios verdadero, de nuestro Dios, de lo que significa que le adoremos y le glorifiquemos. Nos quedamos en el versículo donde teníamos que pensar y meditar en él, que era el Salmo 63, 4 al 7, donde dice, entonces, 63, 4 al 7, donde dice, así te bendeciré mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Cuando de memoria y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te dará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho y cuando medite en ti en la vigilia de la noche, porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Eso es lo que dice el texto. Y vamos a orar. Soberano Señor, te doy gracias por este tiempo de oración, este tiempo de cánticos, este tiempo de alabanzas y ahora este tiempo de proclamación de la verdad del Evangelio y de las enseñanzas de las Escrituras. Te ruego por cada persona que se ha dado cita en este día para tomar parte en este estudio y por cada persona que nos escuchará a través de las redes. De paso, también te ruego por todos los enfermos de la congregación de Bateños, desde mi esposa hasta el esposo de mi hermana Evelyn, Coca, Ángela, Raquel, Goló y muchos otros hermanos, Daisy, su esposo Rafi y muchos más. Los presentamos delante de ti, Dios. Ten misericordia. Extiende tu brazo sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Habla a sus corazones de tu presencia de la compañía y que tu toque sagrado haga la diferencia en sus vidas. Esto le pedimos y también te rogamos que nos des entendimiento para comprender las Escrituras cuando entremos a ellas, porque solamente tú capacitas para el entendimiento y solamente tú preparas para la predicación. Tú capacitas para lo que mandas. Y por favor, Señor, manda lo que quieras, como decía Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy continuamos porque estamos aprendiendo cómo se debe
vivir bajo el mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y una de las cosas que Dios quiere que hagamos cuando tengamos ese mandamiento presente es que si no tenemos dioses ajenos delante de Él, o sea, en su presencia, y como Dios lo abarca todo, adentro, atrás, al frente, afuera, significa que simplemente no tenemos dioses ajenos y que nuestra mente continuamente le recuerda a quién, a Él. Y miren lo que dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Dice, acuérdate de tu Creador. Fíjense que estamos diciendo que hay que recordarlo. Y si no tenemos dioses ajenos delante de Él, eso significa que lo tenemos solamente a Él. Porque nosotros siempre estamos delante de Él. Siempre estamos en su presencia. En la Biblia, la palabra delante, cuando se trata de Dios, no es circunstancial. Porque Dios lo llena todo. Acuérdense que Dios suele hablar en antropomorfismos para que nosotros no le entendamos. Porque le habla a los mortales, a los hombres. Y nosotros estamos limitados por el espacio. Pero a Él el espacio no lo limita. Okay. Por lo tanto, dice ahí el texto, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años a los cuales digas, no tengo hijos, contentamiento. Según este texto, y según lo que estamos estudiando, como creyentes especialmente nosotros debemos tener a Dios siempre presente en nuestra vida. Desde el momento en que le conocemos, y mientras más temprano, mejor. El sabio le dice aquí a la audiencia, acuérdense de Él desde que son jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando Dios no está en nuestra noticia, aunque Él es siempre presente, pero cuando Dios no está en nuestra noticia, nuestros años se van como el viento y son una pérdida de tiempo. ¿Por qué son una pérdida de tiempo? Porque estamos existiendo para nada más, para luego desaparecer e ir al lugar que nos toca, sin propósito, sin meta. El único que le da propósito a la existencia es el que la forma. Y cuando la vida se corre sin Él, nuestra vida anda y camina sin propósito, sin sentido. Sin Dios, todo es vanidad. Y eso era el tema central del libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dice el predicador. Todos los empeños, todos los esfuerzos, todos los negocios, todas las cosas que han logrado en esta vida no sirven de nada si en tu búsqueda no has chocado con Dios. Porque no tendrás dioses ajenos delante de Él. Vaya conmigo a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Pablo está en Atenas, a un lugar que se llama el Areópago, o la montaña o columna de Ares. Areópago era un lugar dedicado a la adoración a Ares. Ares es el dios mitológico griego de la guerra. Y ahí, mientras él habla a aquellos supuestos sabios, él les dice la razón por la que estamos aquí en la tierra. Vaya conmigo especialmente a los versículos 24 en adelante, al 28, dice, voy a leer. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? ¿Para qué Dios te ha dado tiempo y existencia en este mundo? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de todos nosotros. Fíjense que el apóstol está diciendo que la razón por la que estamos en este mundo y en quien hallamos propósito es en nuestra búsqueda de Dios. Por lo tanto, si tú como ser humano estás solo existiendo y no vas en pos de Dios y de conocerlo y de experimentarlo a Él, tu vida en este mundo es nada. Perdiste el tiempo. La eternidad cae sobre ti y no hiciste aquello para lo cual fuiste creado. Verdaderamente quedaste separado para la eternidad de la gloria de Dios. ¿Ve? Porque el hombre fue creado para participar de Dios, para tener compañerismo con Él, para conocerle a Él, para experimentarle a Él y regocijarse con Él para siempre. Y cuando estas cosas no se dan, y vamos por la vida y nacemos, y morimos sin haber conocido a Dios, según las Escrituras, un aborto es mejor que nosotros. Porque el aborto, no estoy aquí dando permiso para el aborto, porque eso es antijurídico y Dios lo condena. Pero el aborto no pasa por los dolores, los sufrimientos y las luchas que hay en este mundo. Va, llega al vientre de su madre, ¿verdad? Sale y no lucha. Pero el hombre viene a este mundo, tiene sus luchas, se desempeña en él y finalmente pasó por este horizonte de este mundo sin conocer al que lo creó. Perdió el tiempo. Fue una soberana pérdida de tiempo. Su vida fue una completa vanidad. Y esto es importante, amigos que me escuchan, tanto en materia como en lo que me escucharán, porque tenemos que evaluar nuestra vida. Tu vida se define por una búsqueda de Dios. Dios está en tu mente. ¿O tienes dioses ajenos delante de Él? Tu pensamiento, tu manera. Y aquí nos está diciendo que si debemos recordemos a Dios desde nuestra juventud. Y luego tenemos este texto donde el apóstol Pablo nos dice que la vida se trata de buscar a Dios por si acaso le podemos hallar, igual Pablo. De hecho, la Biblia enseña que conocerlo a Él es la vida. Esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien envías. Por eso tenemos que dar peso a lo que hacemos con nuestro tiempo, con nuestra mente y con nuestras fuerzas. Pero, según lo que mencionamos en esta definición, cuando tenemos a Dios como nuestro único Dios, una de las características de eso es que lo tenemos en alta estima. Eso es parte de ese mandamiento. Significa que tú no miras a otro porque tú tienes un solo Dios. Significa que tú lo tienes en una gran posición, en una alta estima.
Miren lo que dice el Salmo 71, 19. Y veamos cómo este salmista tenía a Dios en su vida. Salmo 71, 19. Cómo él miraba a Dios. ¿Cuál era la estima o el aprecio que él tenía por Dios? Allí en el Salmo 71, versículo 19. Dice la palabra de Dios: y tu justicia, él está cantándole a Dios, le dice, y tu justicia, oh Dios, hasta el excelso. ¿Qué quiere decir él con eso? ¿Qué me puede decir? ¿Qué significa excelso? ¿Hay alguien que me quiera decir que se atreva? ¿Qué quiere decir el salmista cuando dice que tu justicia hasta lo excelso? Esa expresión. Pero dice más allí. Dice, tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? Note, cuando hablamos de excelso, estamos diciendo que está por encima, que está a unos niveles inalcanzables para quien sea, que está por encima y superior a todo. Y luego él dice, oh Dios, la verdad es que tu justicia está por encima y tus hechos son tan grandiosos. ¿Quién como tú? O sea, no hay con quién compararte. La pregunta es, si yo no tengo dioses delante de mí, es porque la grandeza de Dios llena mi perspectiva, llena mi corazón, llena mi mente y me motiva a vivir. Esa grandeza me llena tanto que ¿por qué voy a perder el tiempo con los ídolos autoinventados o de las naciones? Es mucho peor que cambiar China por lo que es. Hay una expresión que se usa aquí en Puerto Rico que eso está por encima de los gandules. ¿Qué quiere decir eso? ¡Wow! Eso va más allá. Es una expresión. Pero Dios está por encima de todo. Por encima de la tierra, por encima de los cielos, por encima de los cielos de los cielos. La Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Ahora, cuando tú tienes esta estima tan alta de Dios, ¿a qué te motiva eso? Pues entonces, ese que tiene la estima por causa de que yo no tengo otros dioses delante de mí, eso me motiva a honrarlo. Ese primer mandamiento lo que hace es, Dios que está por encima, Él es digno de ser glorificado, por lo tanto le tengo que honrar. Vaya conmigo a la Escritura, a Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Porque una de las cosas que mencionamos es que debemos pensar en Él, meditar en Él, recordarle, teniéndole la más alta estima y honrándolo. Debemos honrar a Dios, traerle honor, traerle alabanza, exhibir en nuestra vida su obra y su gloria. Y miren lo que dice ahí. Dios hablando al pueblo, dice en Malaquías 1:6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Ve que el mismo Dios lo dice? ¿Él es digno de qué? De que lo honremos. Si Él es nuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros:
oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Lo contrario a tener en alta estima es tener en baja estima o darle poco valor. Los sacerdotes en este lugar estaban menospreciando a Dios diciendo que por demás era servir a Dios. Más adelante en los capítulos de Malaquías lo dice. Y estas personas no le estaban dando a Dios todo lo que Él merecía, sino que le estaban dando la guerra, lo vil, lo menospreciado, la porquería, el desecho, los sobrantes. Cuando nosotros hacemos eso, estamos deshonrando a Dios y estamos teniéndolo en baja estima, menospreciando. Menos precio. Pero si nosotros tenemos este mandamiento en nuestro corazón, el primer mandamiento, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque no tan solo le recordamos, sino que le tenemos en la estima y lo honramos. ¿Y cómo lo honramos? Adorándolo. La palabra adorar, como mencioné la semana pasada, significa lo mismo que postrarse. La palabra que se usa significa inclinarse delante de Él. Significa poner tu cabeza en el suelo, de tal manera que tu cabeza sea el lugar que Él pone su pie. Y eso es una señal de sumisión a la autoridad y de reconocimiento de su dominio. Eso es lo que significa realmente el texto del Salmo 2, pesar al Hijo. Uno se agacha, estando en un trono donde hay un estrado, uno se acerca gateando, uno baja primero por la boca, besa los pies del Hijo en reconocimiento de gobierno y soberanía y de reconocimiento, y luego pone la cabeza, y el Hijo pone la cabeza sobre el pie, reconociendo. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Y el Salmo 2 termina diciendo: honrad al Hijo para que no perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Y termina diciendo: bienaventurados todos los que en él confían. La ira de Dios es para la injusticia, para los injustos y para los rebeldes. Pero los que se humillan y humillados se vienen delante de Él serán recibidos. Serán recibidos, serán perdonados, serán cubiertos sus pecados, serán limpios de toda maldad. Ellos tienen al Señor por Dios y por Rey. Amados, pero Dios también nos dice que debemos adorarle. Y en Isaías 45, 23 dice: por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y durará toda lengua. ¿Quién dijo eso? Dios. ¿Ves que lo que estoy diciendo no se separa de la realidad? Es un juramento hecho por el soberano Señor de que todo caerá postrado delante de Él. Así que debemos adorarlo. Pero también cuando tenemos a Dios en nuestra noticia y no tenemos otros dioses, eso significa que ya hemos elegido a quien en nuestro corazón a Dios, para que sea nuestro Dios. Les voy a dar una ilustración. A través de la vida de Jacob, él habló acerca del Dios de Abraham y el temor de Isaac. Y él sabía que era el único Dios verdadero y que era Dios, pero no era su Dios. ¿En qué sentido? Todavía no lo había recibido. Y un día dice: Señor, si me llevara,
tú en tu corazón eliges a Dios en el sentido de que lo tomas como el objeto de tu afecto, el objeto de tu devoción, el objeto de tu adoración. Entonces Él se vuelve tu Dios en otro sentido. Entonces puedes llamar, Él es mi Dios, Él es mi Señor, porque ya Dios se convierte también en tu posesión. Es diferente, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, lo que terminamos de hacer es elegirlo para que sea nuestro Dios, como lo hizo Josué. Vaya conmigo al libro de Josué. Y voy a estar leyendo los versículos tanto 15 como 22 del capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículos 15 y 22. Y vamos a ver allí lo que Él le dijo al pueblo y la decisión que Él tomó. A eso me refiero. Cuando tú sabes que solamente existe un Dios y que no puedes tener dioses, es como aquel que se casa, toma a su mujer, la elige por encima del resto de las mujeres y ya no existen otras mujeres para él porque él eligió a esa. ¿Entiendes? Lo mismo tú y yo tenemos que hacer. Yo sé que no existen otros dioses, pero la gente a veces crea su propio Dios y cree que hay otros dioses. Pero Dios dice, no, tú tienes que elegirme a mí por encima de todo. Por encima de tu padre, de tu madre, de tu esposa, de tus hijos, de tu trabajo, de tus sueños, de tus planes, de tu descanso, de tu diversión, de tus ídolos de piedra, de madera, de paja, de heno, lo que sea. Y miren lo que dice Dios en el texto sagrado. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y luego en el versículo 22 saltamos y dice, y José respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. ¿Ven? Acuérdense que no estamos hablando de la doctrina de la elección. Aquí estamos hablando más bien de las responsabilidades nuestras para con Dios. ¿Ve? No estoy hablando de los procesos en cómo Dios transforma un corazón. Estoy hablando de la respuesta del pueblo al único que lo pertenece. Tiene que haber una decisión personal por Dios como el único Dios. Y como el único que merece que se derramen en él todos nuestros afectos, emociones. Por eso es que debemos amarlo. Si tenemos a Dios como el único Dios, se nos manda a amarlo. De hecho, el gran mandamiento está muy relacionado con el mandamiento número 1. El gran mandamiento se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Luego tenemos aquí Deuteronomio 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y eso está relacionado con tener a Dios como tu Dios. Pero entonces eso me lleva a preguntarme, ¿cómo lo amo? ¿Qué es amar? ¿Cómo yo amo a Dios? ¿Qué es amar? El amor tiene unas características. La Biblia nos enseña las características del amor a través de ella. Pero en 1 Corintios 13, los versículos 4 en adelante dice que el amor no busca lo suyo. Por lo tanto, cuando amamos a Dios, no estamos buscando ¿qué? Nuestros intereses. ¿Qué intereses estamos buscando? Lo suyo. El amor
no se goza de la injusticia. Cuando amamos a Dios, no nos gozamos de lo que es injusto porque Dios es justo. El amor se goza de la verdad. ¿Cómo amamos a Dios? Aprendiendo, asimilando y caminando en la verdad. Aprendiendo, asimilando, haciendo lo tuyo y caminando en la verdad. Esto que estoy diciendo es bíblico. Jesús dijo: si me aman, mi palabra guardaré. Y para guardar la palabra tienen que creerla, ¿verdad? Aprenderla, asimilarla y caminar en ella. Guardar en la Biblia no es guardarte en el bolsillo para vivir. Guardar en la Biblia es la obediencia y el caminar en la verdad. Por lo tanto, en ese primer mandamiento está incluido el gran mandamiento de amar a Dios. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca rechaza. La pregunta que te hago es: ¿estás amando a Dios como Dios te manda en su palabra? ¿O lo estás amando como te da la regalada? Hace un tiempo atrás estaba hablando con una persona y la persona me decía: pero es que yo amo a Dios. Y yo le digo: ¿cómo lo amas? ¿Tú le obedeces? No. ¿Tú haces lo que te dice? No. ¿Tú lees su palabra? No. ¿Tú oras y te buscas en oración? No. ¿Te interesa lo que tiene que decir? No. ¿Quieres hablar con él? No. Pero es que yo amo a Dios. ¿Ok? Vamos a poner ilustración que se nos acerque. Un matrimonio. Él le dice a ella que la ama, pero solamente busca lo suyo. Le hace injusticia, le miente, se irrita continuamente contra ella, la trata ásperamente, y viceversa. La mujer hace lo mismo con el varón. Y no hay respeto. ¿Eso es amor? No. El amor verdadero tiene movimiento. Se deja sentir su poder. Cuando alguien te ama, tú sabes que esa persona te ama. No son palabras vacías, sin sustancia. Ejemplo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Fíjense que el amor hace que tú te entregues, que te sacrifiques, que no busques lo tuyo y que pienses en la persona amada porque la tienes en tu mente recordando, meditándola, pensando en ella. Buscas honrarla y no deshonrarla. Estamos hablando de matrimonio. Lo mismo en nuestro servicio a Dios. Es lo mismo. Me da mucha risa cuando la gente dice: pero yo amo a Dios. Hace un tiempo atrás hablé con una persona cuyo marido le desfiguró el rostro como un chinero. Y a cada rato le daba una paliza. Una señora que trabajaba con ella le dijo: él te ama, dale otra oportunidad. La señora había sido apuñalada 3 veces por su marido y ella decía que el marido la amaba, pero la seguía golpeando. La gente no sabe lo que es el amor. El amor es verbo, es una acción, no simplemente es un sustantivo, no es simplemente una palabra así. Tiene sustancia. El amor tiene poder. Porque el amor viene de Dios. Dios es amor. Cuando Dios está en la ecuación, su amor se deja sentir, se entrega, se sacrifica.
Esa persona entonces cuando ama a Dios y no tiene dioses ajenos, su mente lo que quiere es honrarlo, meditar en Él, recordar en Él, recordarlo a Él, tenerlo en alta estima, valorarlo, apreciarlo. Esa persona quiere amarlo. Pero ¿sabes algo más? El amor desea. ¿Cómo se le llama a Jesucristo? El deseado de las naciones. ¿Cómo adoramos a Dios en este primer mandamiento? Deseándolo. Vamos a ver si esto es bíblico. Debemos desearlo. En el Salmo 73, 25, vemos el deseo del salmista por Dios. ¿Será ese tu deseo? ¿Tendrás esa misma clase de deseo? ¿Deseas a Dios? Mira lo que dice el texto. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y de momento dice, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Miren a ver si esto no es deseo. El salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Qué manera de amar a Dios? ¿Qué manera de pensarlo? Le estoy diciendo, no me importa tanto que todo lo demás llega a ser nada cuando se compara contigo. ¿Hay alguien en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dijo algo parecido? El apóstol Pablo. Todo lo tengo por basura para ganar a Dios. Todo. Sus logros, su pedigrí como benjaminita, como circuncidado, como fariseo de fariseo, todo eso. Todo lo que el mundo veía como glorioso, la pompa de este mundo. Para él, según el texto en el original, que no decía basura, decía estiércol. Él dice, lo tengo como estiércol para ganar a Cristo. ¿Ve cómo amamos a Dios? Amados, pero también debemos tenerlo. ¿Por qué no tenemos dioses ajenos? ¿Simplemente porque le amamos? No, porque también le tememos. Y no me venga a decir como muchos que tratan de ablandar la píldora, no es que temer a Dios es simplemente respetarlo. Perdóname. Usemos una concordancia bíblica y veamos que en la Biblia el temor es mucho más que respeto. De hecho, la Biblia dice, sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro terror. Y la versión gallega dice vuestro miedo. Dios es temible. Él es digno de ser en gran manera temido, respetado y honrado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hay que temerle. ¿Qué dijo Jesús? Temed a aquel que puede echar vuestro cuerpo y vuestra alma al infierno. No le temas al hombre. Tú no puedes temer al diablo tampoco. Tú vas a temerle a quién? A Dios. Y fíjense que está relacionado con su habilidad para acabar contigo o ponerte en una condición con la eternidad. Y eso, amigo mío, es motivo no tan solo de respeto, sino de terror. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y en otra parte dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero a veces queremos, yo he visto gente en las iglesias tratando de pasarle como hija a lo que Dios dice para que la gente como que le agrade, para que la gente le agrade. Mire, Dios se le adora como Él se presenta, porque si no se le adora como Él se presenta, estamos inventando un Dios conforme a nuestro corazón. Y Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni aún los que tú te quieras inventar para hacerlo avanzar.
el Señor. Mira, Dios debe ser amado porque Él ordena. Él es digno de ser amado. Pero también Dios debe ser en gran manera real. Porque a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Ven? Las naciones no pueden sufrir su indignación. Entonces, ¿de qué tal manera amamos a Dios? Además de honrándolo, adorándolo, eligiéndole, amándole, deseándole, temiéndole. He dicho cosas bonitas y cosas fuertes, pero todas ellas son la verdad enseñada a las Escrituras. No quiero que ustedes crean que sintamos Dios que no es el que se revela a sí mismo. No el Santa Claus mongo ese que están predicando en muchas iglesias. Ay, bendito, bendito. Amados hermanos, Dios nunca pidió que se tuviera compasión de Él. Él es el que tiene misericordia del que tiene misericordia. Él es el que es clemente para con el que es clemente. Él tendrá misericordia del que tendrá misericordia, será clemente para con el que será clemente. Pero Él sigue siendo Dios. Y aunque es amoroso, Él es gran rey. Y Él debe ser honrado. También debe ser temido. Amén. Mira, ¿quién habitará con el Señor? El humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Tiembla. O sea, tiene gran reverencia y respeto, pero también tiene un temor que puede acompañar a ese temor. Hay gente que usa el versículo que el perfecto amor echa fuera el temor, para tratar de anular todos los otros textos en la Biblia donde se nos manda a temer a Dios. Amigo mío, cuando interpretemos un texto, especialmente aquellos que me están escuchando por la red, procure interpretarlo en su contexto. No sea que usted haga que la Escritura se contradiga, no porque ella se contradice, sino porque usted no entendió lo que significaba eso. El creyente que recibe el perfecto amor no tiene temor al juicio, porque Cristo le ha librado, pero sí le tiene temor a Dios, porque Él es temible. Son diferentes clases de temor. Y la Biblia dice que es sabiduría temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cómo interpretamos los textos, no sea que nosotros pervirtamos la palabra y engañemos los corazones de los que nos escuchan y desviemos su oído de la verdad. Por eso la Biblia dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Pero otra cosa que debemos hacer es creerle. Debemos creer que Él es el único Dios y que no hay otro Dios. Debemos creer que todo lo que podemos lograr y hacer en esta vida viene de Él. Miren lo que dice en Isaías 26:4. Miren lo que se le exhorta al pueblo de Dios en todo tiempo. El pueblo de Dios debe creer y confiar en Dios. Creer y confiar en Dios, eso es parte. Creo que Él es el único Dios, creo que es mi Dios, por lo tanto, ¿a quién acudo? A Él. Su palabra es lo que yo creo. Mi corazón reposa, descansa y confía en Él. Y en Isaías, capítulo 26, versículo 4 dice: confiar en Jehová perpetuamente. ¿Por cuánto tiempo vamos a confiar en Dios? Según ese texto. Dice el hermano: por siempre y siempre. Amén. Confiar en Jehová perpetuamente. ¿Por qué? ¿Por qué confiamos en Dios?
aquí dice, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Aquí nos dice, confiamos por siempre, para siempre, perpetuamente en Dios, porque en Él está la fortaleza de los siglos. El único lugar seguro desde la eternidad a la eternidad no es ni tu casa, ni un castillo, ni el morro, ni nada. El único lugar seguro es su presencia. Él es castillo fuerte, Él es defensa y buen escudo. Él es castillo, el castillo, Él es la roca de la salvación. Él es el refugio de los que en Él confían. Conoce el Señor a los que son suyos. Así que digo con la salmista, en mi angustia, invoqué a quién? Al Señor. En Él esperó mi corazón. Cuando tenía que huir, huía no de Él, sino hacia el refugio, al castillo. Él es el lugar de seguridad de los santos por las edades. Los temerosos correrán a Él. Los sabios correrán a Él. Solo los tontos huirán de Él. Eso es completa ignorancia. Pero hermano, ¿qué está diciendo? Sí, amados hermanos. La Biblia dice que no temerle a Él, no buscarlo a Él, es necedad. Es una gran tontería. Porque no hay otro lugar, porque no hay otros dioses, porque no existe otro refugio, no hay otro castillo y escudo como el único Dios. Por lo tanto, los sabios, analizando estas cosas, corren a Él. La Biblia dice que los que corren a Él y creen en Él, los que confían en Él, no serán avergonzados. Lo leímos en el Salmo 2 al final. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Pedro dice, no serán avergonzados cuantos en Él confían. Estas personas serán exaltadas. Aunque el mundo se burle de ti ahora por haber creído en un Dios, un día tú reirás y cantarás mientras ellos que miran y llorarán. Y no habrá quien los libre. Así que, amigo que me escuchas, todavía no he terminado esto. La semana que viene continuamos con el primer mandamiento y lo que exige. Pero hasta ahora te doy un resumen. Confiesa a Dios. Busca conocer al único Dios. Reconóceme como tu Dios. Adóralo y póstrate de Él. Busca glorificarlo. Piensa en Él. Medita en Él. Recuérdalo en los días de tu juventud por los días de la eternidad. Tenlo en gran autoestima y honralo, porque Dios honra a los que les honran. Adóralo con todo tu alma, mente y fuerza. Y elígelo y escógelo como lo hizo Josué. Ámalo con todo lo que eres. Deséalo porque Él es deseable. Témele con toda tu fuerza. Cree y confía en Él. Bienaventurados seres, porque está escrito y su palabra no puede ser quebrantada. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gloria y alabanza a nuestro Dios. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, que es la verdad, porque no existe otra verdad. Todo hombre es mentiroso, pero tú eres la verdad. Gracias, Señor. Gracias porque nos amaste. Gracias porque nos llamaste. Gracias porque nos cuidas. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Dios grande, fuerte y temible, que guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones. Bendito seas tú, oh Dios, desde la eternidad y la eternidad.
No hay dioses contigo. ¿Quién como tú? ¿A quién te compararemos? Por ello, Señor, te alabamos y no queremos temer. Y ayúdanos a nunca poner, ni temer, ni poner nada de nuestra vida por encima de ti. Porque escrito está: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Jehová. Señor, yo te lo pido, ayúdanos en esto, en este empeño, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gracia de Jesús sea con todos ustedes. Que el Señor sea con ustedes. Dios me lo bendiga. Salúdense en el amor del Señor.